Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión correspondiente al fallo de la licitación pública presencial número IEE-LP-06-25, relativa a la contratación de servicio de producción de 24 spots para redes sociales, radio, televisión y reels, relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, así como la difusión de actividades ordinarias del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Gracias. Damos inicio al acto que ya fue debidamente presentado por la presidenta del Comité de Adquisiciones en la ciudad de Chihuahua, el 25 de marzo de 2025, reunidos en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ubicadas en la avenida División del Norte, número 2104, para emitir el fallo relativo a la licitación pública presencial que ya fue referida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, fracción 10 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el apartado 8 de las bases licitatorias del presente procedimiento. Representan en este acto el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la maestra María Guadalupe Delgado Cota, directora ejecutiva de Administración, en su carácter de presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la licenciada María Teresa Rodríguez González, en representación del licenciado Alan Daniel López Vargas, director jurídico como vocal permanente, la licenciada Katy Barragán Peña, directora de Comunicación Social, como vocal del área requirente, y el de la voz, Jaime Armando Muñoz Vaca, jefe del Departamento de Recursos Materiales, en mi carácter de secretario técnico de este comité. Por tanto, al estar la totalidad de los miembros del comité, se cuenta con el quórum legal para la emisión del fallo de la licitación pública presencial que ya fue referida, al tenor de lo siguiente. 1. Publicación de la convocatoria y bases del procedimiento de licitación, de conformidad al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 40, 47, 51, fracción 1, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, con fecha 12 de marzo del año 2025, se publicó la convocatoria y se pusieron a disposición las bases de la licitación pública presencial referida, con el objeto de que los interesados libremente presentaran sus proposiciones y seleccionar dentro de los concurrentes a quien presentara las mejores condiciones disponibles para este instituto. 2. Presentación y apertura de propuestas, tal como lo dispone el procedimiento contenido en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. El 24 de marzo del año 2025 se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas en la que se presentaron propuestas por parte de las personas licitantes siguientes: Fluxus S.A.D.C.B. y Misraín Castro Carranza. De lo anterior, en términos del artículo 61, fracción 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se realizó la apertura de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes, haciendo constar la documentación presentada y señalando en su caso los documentos faltantes conforme se detalla. El licitante Fluxus S.A.D.C.B. se recibe la documentación con las siguientes observaciones. 1. La persona licitante presenta la totalidad de la documentación solicitada en el numeral 2 del apartado 5 fuera del sobre cerrado. Asimismo, el sobre de la propuesta carece del documento siguiente. Número 2, apartado 5, inciso A, numeral 3, identificación oficial con fotografía, credencial para votar, pasaporte mexicano o cartilla militar vigente de la persona acreditada como representante legal en original y copia. La propuesta únicamente adjunta copia simple del documento. En lo que respecta al licitante Misraín Castro Carranza, se recibe la documentación con las siguientes observaciones. 1. Apartado 5, inciso 3, apartado 5, inciso A, numeral 3, identificación oficial con fotografía, credencial para votar, pasaporte mexicano o cartilla militar vigente de la persona acreditada como representante legal, original y copia. La propuesta únicamente adjunta copia simple del documento. Acto seguido, en observancia del artículo 61, fracción 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se procedió a la apertura de la oferta económica de los licitantes, resultando lo siguiente: el licitante Fluxus S.A.D.C.B.
importe total IVA incluido 1.966.200 pesos, y el licitante Misraín Castro Carranza 969.760 pesos. Evaluación detallada. Concluido el acto de presentación y apertura de propuestas de conformidad a los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la directora de Comunicación Social, en su carácter de área requirente, procedió a la evaluación detallada de las proposiciones aceptadas, utilizando el criterio binario establecido en el apartado 7 de las bases licitatorias. De lo anterior, con esta fecha se recibió por este comité un dictamen técnico emitido por la licenciada Katy Barragán Peña, directora de Comunicación Social, mediante el que se realiza la evaluación detallada de las propuestas presentadas y del que desprende el siguiente resultado. El licitante Fluxus S.A. de CB no cumple satisfactoriamente con la información, documentos, requisitos o características solicitadas en las bases licitatorias y presenta omisiones en documentos o requisitos que afectan la solvencia de sus propuestas para participar en la partida única. Por lo siguiente: 1. Apartado 5, inciso A, numeral 3, identificación oficial con fotografía, credencial para votar, pasaporte mexicano o cartilla militar vigente de la persona acreditada como representante legal en original y copia. La propuesta únicamente adjunta copia simple del documento. Lo anterior afecta la solvencia de su propuesta toda vez que no fue posible validar que la persona que ostenta la representación legal del licitante en efecto se corresponda con el mismo y en consecuencia se encuentre facultada para la suscripción de propuestas, asumiendo los derechos y obligaciones que derivan de una eventual adjudicación del contrato. 2. Apartado 5, inciso B, numeral 1, formato denominado anexo 7 en forma impresa y electrónica en un archivo Excel contenida en un dispositivo de almacenamiento USB en papel membretado del concursante, respetando su contenido y cotizando el costo unitario e importe total con el IVA incluido, debidamente firmado por quien tenga las facultades necesarias para suscribir las propuestas en todas sus hojas original. El monto ofertado por la persona licitante por la cantidad de 1.966.200 pesos excede la suficiencia presupuestal autorizada en el presente procedimiento. Lo anterior deviene que la propuesta en análisis resulta inviable para su adjudicación, puesto que la convocante no cuenta con los recursos presupuestales disponibles para el pago del servicio en los términos ofertados por la persona licitante. Por lo expuesto, no resulta posible adjudicar al licitante evaluado, toda vez que incumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de la licitación, lo anterior de conformidad al artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. El licitante Misraín Castro Carranza no cumple satisfactoriamente con la información, documentos, requisitos o características solicitadas en las bases licitatorias y presenta omisiones en documentos o requisitos que afectan la solvencia en sus propuestas para participar en la partida única por lo siguiente. 1. Apartado 5, inciso A, numeral 3, identificación oficial con fotografía, credencial para votar, pasaporte mexicano o cartilla militar vigente de la persona acreditada como representante legal, en original y copia. La propuesta únicamente adjunta copia simple del documento. Lo anterior afecta la solvencia de su propuesta, toda vez que no fue posible validar que la persona que ostenta la representación legal del licitante en efecto se corresponda con el mismo y en consecuencia se encuentre facultada para la suscripción de propuestas, asumiendo los derechos y obligaciones que derivan de una eventual adjudicación del contrato. 2. Apartado 5, inciso A, numeral 1, constancia de recepción de documentos que se identificará como anexo 1. 5. Escrito donde señale bajo protesta decir verdad no encontrarse en los supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, documento que se identificará como anexo 2. 6. Escrito bajo protesta decir verdad en el que señale domicilio local, código postal, teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo, así como el domicilio fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones de tal naturaleza, documento que se identificará como anexo 3. 7. Declaración de integridad que se identificará como anexo 4 y anexo 4A. 8. Carta en papel membretado de la empresa donde se comprometa a que de resultar adjudicado designará un representante de su compañía con domicilio en la ciudad de Chihuahua para la atención específica de los requerimientos del Instituto Estatal Electoral en la ciudad, con la posibilidad de tomar decisiones para la resolución de eventuales conflictos. Anexo 5. Anexo 6. Especificaciones técnicas de los servicios
solicitados debidamente firmada en cada uno de sus hojas original. Y 2, apartado 5, inciso B, numeral 1, formato denominado anexo 7, en forma impresa y electrónica en un archivo Excel, contenida en un dispositivo de almacenamiento USB en papel membretado del concursante, respetando su contenido y cotizando el costo unitario con importe total, con el IVA incluido, debidamente firmado por quien tenga las facultades necesarias para suscribir las propuestas en todas sus hojas. Los documentos descritos con anterioridad se encuentran suscritos por José Gabriel Ortega Pérez, quien se ostenta como representante legal de la persona física licitante, no obstante no adjunta documento alguno mediante el que acredite dicho carácter. Asimismo, del análisis a los documentos entregados por la persona licitante para su registro en el padrón de proveedores del instituto, no se advierte instrumento alguno mediante el que se acredite la representación de José Gabriel Ortega Pérez respecto al licitante Misraín Castro Carranza. Lo anterior afecta a la solvencia de su propuesta, toda vez que no fue posible constatar que la persona que suscribe la propuesta como representante legal del licitante cuenta con atribuciones para actuar en su representación y se encuentra facultado para adquirir los derechos y obligaciones que derivan de una eventual adjudicación. Por lo expuesto, no resulta posible adjudicar al licitante evaluado, toda vez que incumple con los requisitos legales y técnicos establecidos en las bases de la licitación, lo anterior de conformidad al artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. En consideración al expuesto y con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se consideran insolventes para el presente procedimiento las propuestas presentadas por las personas licitantes Fluxus SASB y Misraín Castro Carranza. Una vez analizado por las personas integrantes del comité cada uno de los elementos expuestos, con fundamento en el artículo 29, fracción 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se acuerda por unanimidad. Único, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el apartado 15, inciso B, de las bases licitatorias, se declara desierta la licitación pública ya referida, toda vez que no se presentaron propuestas solventes. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la licitación pública referida, siendo las 14 horas con 16 minutos del día 25 de marzo de 2025, firmando para constancia quienes intervinieron en la emisión del presente fallo. Se hace constar que este fallo fue leído en junta pública a las 14 horas del día 25 de marzo de 2025, de conformidad al artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por el de la voz Jaime Armando Muñoz Vaca, secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en presencia de los licitantes que acudieron al acto y firman al calce. Muchas gracias.